Bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Hoy día retomaremos el estudio El ser fiel a Dios solo para valientes. Esta es la parte 2. Veíamos cómo tres hombres literalmente se jugaron la vida por creerle a Dios, por creer sus promesas y por defender, literal, defender lo que ellos creían. Cuando se rompen los esquemas establecidos por los religiosos, incrédulos o apóstatas, siempre habrá una gran conmoción, un gran impacto en las gentes que rodean al creyente que no tranza la revelación de Dios. En ese mismo momento entra a la arena de la competencia, la lucha contra las huestes de maldad que es mencionada en Efesios 6:12. Cuando habla de lucha, usa la palabra griega palé, que describe a la que hoy en las Olimpiadas conocemos como lucha greco-romana. Es una lucha de fuerza, cuerpo a cuerpo, una refriega, donde se debe usar la astucia, la agudeza, los reflejos, la velocidad y la planificación para vencer. Todo esto debe ser el creyente y debe hacerlo día tras día, momento a momento. Ustedes pensarán, ¿y yo qué planifico hoy día? Estamos en la gran tribulación, para todos aquellos que no lo crean. Estamos en la gran tribulación. Es en este tiempo cuando lavamos nuestros vestidos en la sangre del Cordero. No es cuando Él retorne, porque así no está escrito. Dice que la sangre de Cristo nos limpió de todos nuestros pecados. Eso es lavar nuestros vestidos. Así que para aquellos que piensan que no van a estar para la gran tribulación, disculpen, pero hoy día están siendo engañados, porque hoy día es cuando son perseguidos, cuando hoy día son presionados, cuando hoy día son llevados a transar la palabra, cuando son llevados a no creer las promesas, cuando son llevados a callar, porque eso es lo que quiere el adversario, callar al que cree en Dios. Que no se sepa, que no llegue la luz de la palabra a nadie. Veíamos anteriormente el relato de Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron hombres que creyeron a Dios contra todo lo establecido por el hombre. Y esa es la gran diferencia. Todo el mundo cree en Dios. Incluso los espíritus diabólicos creen que Dios existe. Pero el remanente fiel, ese poquito de gente, es el que cree a Dios. Esa es la diferencia. Creer a Dios, a sus promesas, a sus mandamientos, a sus preceptos, creer a Dios que mandará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden, creer a Dios que ya no soy pecador porque Jesucristo me lavó y pagó por mis pecados con su sangre. Eso es creerle a Dios. Otro relato que muestra al hombre enfrentado con sus miedos, temores y dudas lo vamos a encontrar en Jueces. Como siempre, tomen sus Biblias, sigan estos estudios con su Biblia. Nosotros, como anteriormente se lo dijimos en el segmento 1, trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. ¿Cuál es el motivo? Está la menos manoseada. Me explico. Entre más nueva la Biblia, entre versiones más nuevas, han ido cambiando palabras y la palabra de Dios ha ido perdiendo su impacto. Han dejado versículos donde Dios aseguraba algo a ponerlo como en duda, que quizás, que posiblemente. Ese es el gran engaño del adversario y sus nuevas Biblias, sobre todo hoy día que están hablando de sacar una Biblia para sodomitas y lesbianas para corroborar su perversión y respaldar su perversión y su depravación.
Incluso hay una religión que dice que Dios es mujer. Así que cuando Dios dice, más bien dicho, las religiones dicen de que no debemos ser contenciosos. Y para ellos, el no contender es no confrontar, porque se arman discusiones. ¿Sabe lo que Dios dice? Que yo sí debo ser contencioso. Jesucristo le enseñó. ¿Y sabes cómo lo enseñó? Que se pondrá la nuera con su suegra en contra, el padre con el hijo en contra, porque uno va a creer y el otro no. Y nada tiene que hacer la luz con las tinieblas. Él confrontó, él fue contencioso, como les gusta decir a los religiosos, con los fariseos hipócritas. ¿Se acuerdan lo que les dijo? Que eran sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos. Ahí tiene un ejemplo de lo contencioso que fue Jesucristo. Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Este era siervo. Como lo vimos en el segmento anterior, nosotros somos hijos por adopción. Como enseñó Jesucristo, que si nosotros obedecíamos a Dios, seríamos la morada de Dios, porque Él vendría y Dios vendría y haría morada en nosotros. También lo hemos visto en estudios con capítulo y versículo. Entonces, ¿yo puedo decir que Dios está conmigo? Sí, porque yo soy el templo del Dios viviente. Dios en Cristo está en mí. Colosenses 1:27. ¿Soy esforzado? ¿Soy un varón esforzado? ¿Soy valiente? Para valerme por la integridad de la palabra, esa respuesta la tiene cada uno de ustedes, porque yo procuro hacerlo. Y procuro hacerlo no importando a quién le moleste. Jueces 6:13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado? ¿Han escuchado ustedes las religiones decir que Dios lo está probando? ¿Han escuchado a los incrédulos decir, si Dios existiera, no habría guerra, no habría esto, no habría lo otro? Pero nosotros como creyentes sabemos que esas guerras y todas esas pestes y toda esa inmundicia que pulula en el mundo, Dios dice que está para que nosotros las deshagamos. ¿Se acuerdan lo que veíamos? Nosotros somos los que deshacemos las obras infructuosas, las tinieblas, porque andamos dentro de los parámetros establecidos por Dios, no transando su palabra. En los ejemplos, Dios nos ha dejado con Noé, nos ha dejado con Sadrach, Mesach y Abednego, y ahora vamos a ver a un hombre que tenía las mismas dudas que algún día nosotros tuvimos, de las cuales salimos y procuramos hoy día manifestar el poder de Dios. Se lo voy a leer de nuevo. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿sabes lo que es eso? Cuestiona, duda. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué hay peste en el mundo? ¿Por qué hay guerra? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Se acuerdan cuando estudiamos la salida de Egipto también? Los alimentó con maná del cielo, le abrió una peña y salió agua y les dio carne de las aves del cielo. Eso le habían contado a Gedeón, pero se lo habían contado. Él no lo había vivido, ni había creído que era cierto.
Y ahora Jehová nos ha desamparado. ¿Cuántas dudas, cuántos temores, cuántas preguntas sin respuesta tenía este hombre y que Dios muestra en un solo versículo de su palabra? Pero más adelante veremos la respuesta de Dios, el propósito y el provecho. Porque con Dios siempre hay un propósito y siempre hay un provecho. Jueces 6:14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Jueces 6:25. Pero antes que sigamos, ¿a qué nos ha enviado Dios hoy día a nosotros? El ministerio de reconciliación, el reconciliar al hombre con Dios. A eso nos ha mandado Dios. Y no podemos hacer la misma o escuchar la misma pregunta de Dios a nosotros. ¿No te envío yo? Jueces 6:25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Aquí hay varias claves para el creyente hoy día, para el que quiere caminar con Dios. El comienzo de andar del creyente de acuerdo al corazón de Dios en este tiempo, porque Dios no cambia, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que nosotros aprendiéramos de ella. El comienzo de andar del creyente de acuerdo al corazón de Dios en este tiempo es derribar todos los ídolos de la vida. Todo lo que se tenga por sobre o más importante que Dios. Que esté antes que Dios es un ídolo. Todo lo que esté antes que Dios es un ídolo. Los hijos, ¿has escuchado eso? Mi hijo es todo para mí. Es más importante que el papá. Rompiendo un principio. Idolatría. El trabajo. No, yo lo que tengo lo tengo gracias a mi trabajo. Yo lo he escuchado. ¿No es Dios el que te da los frutos por tu esfuerzo? ¿No es Él el que promete abrir la ventana de los cielos para que lluevan bendiciones sobre ti hasta que sobreabunde? ¿Se acuerdan lo que veíamos con Sadrach, Mesach y Abednego? La gloria no era de ellos. La gloria era para Dios, para glorificar a Dios y para mostrar el poder de Dios. Cuando nosotros tenemos bendición en nuestra vida, no es porque nosotros seamos grandes, sino porque Dios es grande y nos bendice por ser hijos obedientes. La familia, el ego o el yo. ¿Se han dado cuenta? Yo creo más que ustedes. Egolatría. El líder y lo que éste diga. Porque hay muchos que si el líder dijo que, como les mencionaba, que Dios es mujer, sus seguidores salen gritando a la calle lo mismo. Pero no van a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios, para ver si estas cosas eran así. ¿Se acuerdan lo que en los principios, cuando comenzamos con los estudios hace ya años y veíamos cuídate de ti mismo y de la doctrina? Lo que yo recibo, yo compruebo si está escrito. Y cuando yo lo compruebo es cuando estoy plenamente convencido que es revelación de Dios, que es profecía. ¿Y se acuerdan lo que veíamos que era profecía? Declaración y predicción. La palabra de Dios es un 80% de declaración. Él declara, no predice. Jueces 7:3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Este hombre iba a la guerra. Y a su gente, él les dice: quien tema, se estremezca, madrugue y devuélvase. No lo quiero conmigo. Y es lo mismo que Dios nos dice. Por eso habla de un remanente. Por eso habla de valentía. Jueces 7:3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Lo segundo, después de sacar a los ídolos,
es desechar la duda, el miedo y el temor, ya que estos son el medio que usa el adversario para derrotar al hombre. Jueces 7:5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. ¿Cuál creen que fue la razón para este mandato? Para detectar a los idólatras que se arrodillaban para rezar a sus dioses. ¿Cuántas religiones se arrodillan y entierran la cabeza en una silla o en el suelo porque están adorando? Idólatras. Porque Dios no les pide eso. No sacan nada con enterrar la cabeza en el suelo, arrodillarse enterrando la cabeza en una silla y compungirse, poner cara de dolor, si en su casa albergan a sodomitas y a lesbianas, como yo lo he visto siendo líderes de religiones. No sacan nada con hacer todo eso si aceptan la perversión de sodomitas y lesbianas en sus congregaciones. El que entierre la cabeza en el suelo o en una silla no significa nada, porque aún en sus corazones ellos son idólatras, porque idolatran cualquier cosa antes que Dios. Incluso hay religiones que idolatran la ideología, una ideología perversa que se opone contra todo lo que Dios dice. Una ideología que está avanzando avasalladoramente en todo el mundo, que habla de igualdad. ¿Saben? Nunca va a haber igualdad. Así que sáquense de la cabeza aquellos religiosos que hablan de igualdad y que apoyan a esa ideología que habla de igualdad. Porque no puede haber igualdad entre la luz y las tinieblas, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre un creyente y un incrédulo. Nunca va a haber igualdad. Jueces 7:6. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Qué hermoso es entender la simpleza de la palabra de Dios. ¿No es cierto? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas en un río hemos enterrado la cabeza en el agua? Pues lo hemos hecho. Y eso no lo podemos negar. ¿Y cuántas otras veces nos hemos puesto con una rodilla en tierra, llevando el agua del río o el agua de la vertiente a la boca? Dios mostrando cuándo éramos idólatras y cuándo dejamos de serlo. Varias conclusiones se sacan de este relato de Gedeón. Dios da sabiduría y entendimiento espiritual al hombre o mujer manso de corazón. También que a Dios no le importa la cantidad, sino la calidad del creyente. ¿Recuerdan? Eran miles los que acompañaban a Gedeón. Finalmente quedaron 300. Por eso habla de calidad de creyente. Es por ello que en reiteradas ocasiones su palabra habla de remanente fiel. Y que siempre son muy pocos. Y por último, es el que al seguir sus guías, mandatos, leyes, preceptos, mandamientos, se tiene la victoria asegurada. Jueces 7:14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Eran 300 hombres y arrasaron con un campamento de los madianitas. Lean el capítulo completo y se van a dar cuenta qué cantidad de gente era. Hoy, Dios nos ha dado el mismo mandato: deshacer las obras infructuosas de las tinieblas, botar los ídolos que nos rodean, limpiar nuestra casa,
de la idolatría. Nuestra primera casa somos nosotros mismos. Porque de esa manera llegaremos a ser un templo de Dios viviente y no haremos nuestro nuestro cuerpo miembro de una ramera para fornicar. ¿Entienden ahora cuando Dios menciona esos términos en la palabra? Los religiosos creen que, no me metí con una mujer, entonces yo no fornico. Pero espiritualmente están fornicando tras dioses ajenos. Y todos esos dioses ajenos son la idolatría y la egolatría. El creerse un grande, no siendo más que un incrédulo con una Biblia bajo el brazo. Hoy Dios nos ha dado el mismo mandato de deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué estás esperando? Las herramientas Dios ya las hizo disponibles. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El dotarnos de las herramientas tiene un propósito. Lo hemos visto en varios estudios y hemos recalcado que la palabra para siempre muestra el propósito. Y el propósito aquí dice vestidos de toda la armadura de Dios. Ese es el propósito. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Convicción, denuedo, entereza, certeza y creencia son requeridas para estar firmes. Se lo leo de nuevo. Convicción, plenamente convencido. Denuedo, ese denuedo que nace del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Si de mi boca está saliendo promesas de Dios, está hablando lo que Dios dice y estipuló en su palabra correctamente dividido, sin doctrina humana, eso es de nuevo. Entereza, tener el interés, la voluntad de hacer. Certeza, plenamente convencido. Y creencia, todo lo anterior en manifestación, llevándolo adelante. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Como ya hemos visto anteriormente en varias oportunidades, Jesucristo no es Dios. Y Dios lo deja establecido en su palabra en reiteradas oportunidades también. Pero aún así las religiones, que no son más de fariseos hipócritas llenos de huesos de muertos, sepulcros blanqueados, que se hacen pasar por un grande, pero no son más que emisarios de Satanás, obreros fraudulentos, lobos rapaces, que destruyen a la gente que en algún momento tuvo interés de conocer a un Dios vivo y verdadero. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué les parece esta autoridad? Nos dotó de autoridad con el propósito de representarlo aquí, hoy, en la tierra, tal y como nuestro hermano mayor Jesucristo lo hizo. Es por ello que los que creen que Jesucristo es Dios están bajo el yugo del diablo, porque no reconocen el medio que Dios usó para liberarlos. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hechos 1:8. La promesa de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén y hasta lo último en la tierra. Para lo que confesamos Romanos 10:9 y 10. Que creímos en nuestro corazón que fue Dios su Padre el que levantó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día. Ese es el bautismo espiritual. Ese es el bautismo del que Dios habla, el nuevo pacto que hizo Jesucristo cuando levantó la copa y partió el pan. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Un nuevo pacto con el pueblo de Israel, hizo un pacto para sacarlo del yugo de esclavitud en Egipto
y tuvieron que pintar con la sangre de un cordero sin falta, sin tener enfermedad, un cordero sano, pintar los dinteles de la puerta. ¿Se acuerdan? Es el mismo pacto que hizo Jesucristo. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces yo confieso a ese Jesucristo que pasó 60 horas de tortura por mí, creyendo de que por su llaga me sanó de todas mis enfermedades y que con su sangre me limpió y me lavó de todos mis pecados, que fue el precio que Dios pagó por mi liberación, mi salvación. En ese momento yo puedo vivir este versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Mientras que yo no renazca del Espíritu de Dios, no puedo ser testigo. Ya nos dio poder, ¿entienden? Ahora porque el Dios y sus huestes de maldad, los obreros fraudulentos, los lobos rapaces, los falsos maestros. ¿Por qué me río? Porque está temblando. ¿Se acuerdan? El libro de Hechos, cuando oraron el pueblo de Dios y el lugar tembló. Ya nos dio poder. ¿Entienden ahora por qué el diablo y sus huestes de maldad, los obreros fraudulentos, los lobos rapaces, los falsos maestros, están tan empecinados en negar el hablar en lenguas? Porque el hablar en lenguas es la única prueba innegable en el mundo de los sentidos que ha renacido, que ha recibido el don, el regalo del Espíritu Santo, que ha sido adoptado por Dios como hijo suyo por medio de Jesucristo, que tienes el mismo poder que tuvo Jesucristo cuando caminó en la tierra deshaciendo las obras del diablo, cuando confrontó a los fariseos hipócritas, cuando echó fuera demonios, cuando sanó a los enfermos, cuando levantó muertos, y aún, y más aún, tú tienes algo que no estaba disponible para Jesucristo, el hablar en lenguas. Para él no estuvo disponible. ¿Se acuerdan cuando vimos las 9 manifestaciones del Espíritu? Palabra de profecía, él la tuvo. Él predijo y declaró. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, cimiento, espíritu. Él lo tuvo. Él discernía espíritu, reconocía los espíritus diabólicos en la gente. Dones de sanidades. Las tuvo. Sanó al hombre la mano seca, al hombre que estaba en el camastro, al ciego, a la mujer que tocó su manto con 12 años de flujo de sangre. ¿Se acuerdan? Yo siempre les digo, ¿se acuerdan? Porque todo esto lo hemos visto ya en detalle. La palabra de Dios tiene que estar fresca en sus mentes. Es la luz que ilumina sus mentes, deshaciendo las obras infructuosas, las tinieblas, que por años hemos albergado. Porque todos hemos albergado, en algún momento, al viejo hombre que es tiniebla. Pero ese viejo hombre ha menguado y va a menguar en la medida que nos mantengamos recibiendo, reteniendo y repitiendo la luz de la palabra de Dios. Jesucristo no hablaba en lenguas ni tenía interpretación de lenguas. Él no lo tenía. La pregunta que aquí se debe hacer es, ¿lo creo? ¿Creo todo lo anterior? Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Necesitan interpretar? ¿Necesitan que un leguleyo venga a explicarles este versículo? Entiendan y aprendan. Dios tiene un propósito para todo lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Están creyendo ustedes? Entonces,
En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Para ustedes también es. Y está disponible. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Se requiere valentía para llevar a cabo la tarea y debe estar avalada por la convicción de tener la verdad y que esta verdad los tenga ustedes. Lo que llevará a manifestar todo el poder que se recibió de lo alto al renacer al confesar Romanos 10, 9 y 10 y que este poder te entrega 5 derechos filiales. Te entrega 5 derechos filiales. El primero, justificación. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que representa la justificación es que Jesucristo pagó con su sangre nuestras transgresiones, ya fueron pagados nuestros pecados pasados. Hemos lavado los vestidos en la sangre del Cordero. Y de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, cuando habla de la multitud de vestiduras blancas, son aquellos que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero, que salieron de la gran tribulación. Estamos hoy día en la gran tribulación. Porque a mí se me revuelve el estómago y me dan ganas, no sé, de hacer muchas cosas. Cuando veo a 2 hombres tomados la mano caminando por la calle o a 2 mujeres besándose en el metro. Me molesta, porque no los acepto. Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Este versículo también lo vimos cuando vimos la caída del hombre. Adán pecó y le traspasó todo el poder que Dios le había dado de señorear en todo la creación al diablo, cuando desobedeció y comió del árbol del bien y del mal. Y toda esta condenación fue llevada por Jesucristo, por uno solo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió? Hace más de 2000 años. ¿Cuándo yo confesé a Jesucristo como Señor de mi vida? ¿20 años? ¿30 años? ¿2 años? ¿Un mes? Desde ese momento, yo ya no soy pecador. Si ustedes escuchan a las religiones, todavía se consideran y se confiesan pecadores. Y lo son. Y son pecadores, porque no creen lo que Dios dice. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Todos aquellos que creímos y confesamos Romanos 10, 9 y 10, ya estamos justificados en su sangre y seremos salvos de la ira. Justicia nos da el derecho a pararnos en la presencia misma de Dios sin ningún sentimiento de pecado, mancha o culpa. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y como sabemos, hay muchas religiones que siguen viviendo la ley. Y el bautismo en el agua está dentro de la ley. Y hay otra religión que ni siquiera cree que el Mesías vino. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Lean de nuevo este versículo. Leanlo de nuevo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Cuándo deberíamos nosotros reinar? Dios dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo.
Pero hay muchos que piensan que van a reinar cuando Jesucristo retorne o cuando el Dios vuelva a la tierra, porque eso es lo que dicen, y eso es lo que creen, y eso es lo que confiesan, y es lo que confiesan, que ahí van a reinar. ¿Sabe? Ahí se va a cumplir el versículo que dice que Jesucristo en el Bema les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Quieren ustedes eso? Entonces, ¿cuándo deberíamos reinar? Hoy deberíamos reinar. Hoy estamos vivos. Y si yo tengo a Cristo en mí, no hay razón alguna para que así no sea. Romanos 6:18. Y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles? Gentiles son incrédulos, son gente que no eran judíos. Yo no era judío, nunca lo fui. Yo era un gentil. Y a mí me dio a conocer la riqueza de la gloria. Gloria es poder de este misterio. Es un poder inherente que está para que yo lo manifieste. ¿A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si yo tengo a Cristo en mí, ¿cuál es el poder que tengo? Pues lo que debemos hacer después de renacer es seguir el mismo mandato que hizo Jesucristo a María Magdalena. ¿Se acuerdan? El mandato que le dio Jesucristo a María Magdalena fue: ve y no peques más. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer. No somos perfectos. Nos vamos a equivocar. Y van a haber pecados de juicio que vamos a cometer. Así como Pablo. Oye, yo estoy dispuesto hasta morir y voy a ir a Jerusalén. Mientras que había un varón, había unas mujeres, los hermanos le decían que no subiera a Jerusalén. Error de juicio. Y el error de corazón es aquel que se comete a sabiendas que se está equivocado, pero se sigue haciendo. Como por ejemplo, yo leo en la palabra de Dios que Jesucristo dice que Él hace la voluntad de su Padre, que Él hace lo que a su Padre quiere. Yo lo leo. El religioso lo lee, pero lo interpreta que es el mismo, porque está dividido en tres. Juan 8:11. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el mandato. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Has leído ese versículo que dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con él? Lo acabamos de leer. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya fui justificado. Como ya vimos, tenemos justificación, tenemos santificación. Romanos 6:22. Santificación significa que fuimos puestos aparte. Aún estando en el mundo, no le pertenecemos al mundo, fuimos comprados a precio de sangre. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se acuerdan? También lo leímos en reiteradas oportunidades, que en el Bema va a haber un grupo de personas que le van a decir a Jesucristo: oye, en tu nombre echamos fuera demonios. Para echar fuera demonios tenían que tener poder, por tanto eran renacidos. Eran gente que en algún momento renació del Espíritu de Dios, tenían el poder de Dios en ellos y lo manifestaron.
echaron fuera demonios. En tu nombre echamos fuera demonios. Aún a ellos, si no corren la carrera hasta ganarla, porque no es tan solo renacer. Renací ya, entonces de aquí en más no hago nada más con mi vida, porque ya soy salvo, entonces tengo la vida eterna. Pero esa vida eterna no está asegurada. No está asegurada. Oye, en tu nombre echamos fuera demonios, le dijeron a Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? ¿Se acuerdan? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Yo no quiero que pase eso conmigo, ni creo que ustedes quieren que pase aquello con ustedes. Entonces corran la carrera en el estadio como los atletas para ganarla. Y habiendo acabado todo, cuando todo termine, si es que retorna Jesucristo, hasta ese momento, si yo me voy a dormir, hasta ese momento, habiendo acabado todo, aún estoy firme. Primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Además de todo lo anterior, nos encomendó el ministerio de la reconciliación, que no es más que volver a unir lo que estaba separado de Dios. ¿Te acuerdas que somos embajadores en cadena, que somos testigos, porque manifestamos el poder de Dios? 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Ahí hay 4 derechos filiales en un solo versículo. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y ese estar en es comunión. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Los 5 derechos filiales en 2 versículos. Santificación, justificación, sabiduría y redención en 1 Corintios 30 y 2 Corintios 5:18, ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A nosotros, los renacidos, el remanente fiel, nos encargó la palabra de la reconciliación. 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra creencia no esté fundada en sabiduría de hombres, en aquellas interpretaciones que hombre da de la palabra de Dios, que los hombres dan de la palabra de Dios, que aquellos autodenominados pastores, evangelistas, maestros, arcángeles y todo cuanto hay, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios les bendiga y nos estamos viendo prontamente para continuar en este gran desafío que es hacer la voluntad de Dios y mantenernos firmes hasta el fin. Dios les bendiga.